Las 30 causas del fracaso. ¿Cuántas de ellas tienes? Esto es uno de los apartados del libro Piensa y hágase rico de Napoleón Hill y hoy quiero compartirlas contigo. El otro día las leí, las analicé, reflexioné sobre ellas y me pareció una idea muy buena porque muchas veces creemos que queremos saber lo que realmente tenemos que hacer, pero no sabemos qué es lo que no tenemos que hacer para no llegar al punto que no queremos llegar, que es decir, al fracaso, ¿no? Y por eso he pensado que es una muy buena idea compartirlo aquí contigo. Voy a leer el enunciado, al final es una frase marcada en negrita y después viene una breve explicación. Pues lo que voy a hacer es leer cada punto y después añadir un comentario extra que, bueno, es como mi reflexión cuando leí el libro. Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque la verdad que estos 30 puntos te pueden ayudar y te pueden salvar de este fracaso, porque muchas veces no sabemos realmente qué es lo que no tenemos que hacer, entonces estamos haciendo las cosas mal. Si no sabemos lo que no tenemos que hacer, hacemos las cosas mal. Así que te invito a que te quedes y reflexionemos juntos sobre estas 30 causas principales del fracaso. La primera, antecedentes hereditarios desfavorables. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que naces con menos conocimiento, con alguna discapacidad, con algún problema. Y lo que comenta aquí Napoleón Hill es que es la única, ¿no? Como la única principal causa, la única causa que no se puede cambiar, ¿no? Y que te tienes que ayudar del equipo maestro. ¿Qué es el equipo maestro? El equipo maestro es ese grupo de personas que te ayudan a estar en tu proyecto, ¿no? Hacer tu proyecto. No es que te hagan el proyecto, sino que simplemente son personas que es bueno en tal, es bueno en tal. Pues si yo los junto y los uno a mi proyecto, ¿no? Me pueden ayudar ya sea en la venta, ya sea en las redes sociales, ya sea en lo que sea. Entonces tú puedes ser ahí la mente que da las ideas, pero realmente las otras personas lo que lo ejecuten, ¿no? Esto es lo que un poco lo que comenta. 2. Falta de un propósito bien definido en la vida. Empieza fuerte, empieza fuerte. Leo de nuevo. Falta de un propósito bien definido en la vida. Tienes que saber muy bien hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, qué es lo que tienes, qué es el objetivo que quieres llegar a tener, ¿no? Este es el propósito bien definido, saber realmente dónde vas. Tienes que saber dónde estás y a dónde vas. Si tú solo sabes dónde estás, no te diriges a ningún punto. Si solo sabes dónde vas y no sabes dónde estás, tampoco puedes llegar a ningún punto, porque necesitas un inicio y un fin. Esto lo tienes que tener más que claro. Entonces, falta de un propósito bien definido en el mundo, en la vida, perdón. Es importante que sepas realmente qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres tener, qué es lo que quieres hacer, pero realmente defínelo y tenlo claro y apasionate. El propósito es para apasionarte. El segundo capítulo de Piensa y hágase rico es el deseo, y es el deseo a ese propósito, deseo de querer conseguirlo. Si tú no tienes un deseo ardiente de querer conseguir algo, a ti no te va a mover, no te va a mover a hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa, hacer algún cambio, hablarle a alguna persona, lanzarte algo. No vas a poder porque no tienes ese deseo, no tienes ese propósito. En cambio, cuando tú estás haciendo las cosas en propósito, estás haciendo porque sabes dónde quieres llegar, ahí es donde todo va fluyendo y todo se va dando. Napoleón Hill destaca aquí, que es una de las cosas que me marqué, que es tal vez esta fuera la causa principal de los fracasos, de su fracaso. Es decir, si tú no tienes un propósito definido, tú no sabes hacia dónde vas. Imagínate que tú quieres ahora irte de viaje, pero no sabes realmente dónde te quieres ir de viaje. Empiezas a salir, sales, te vas a Madrid, después vas a Barcelona, después vas a Santiago de Compostela, después vas... Pero realmente no tienes un destino claro y estás simplemente recorriendo kilómetros sin tener un destino claro. Entonces, ¿por qué haces lo que haces si no tienes una meta, un destino claro, un propósito? Pues a eso es lo que hace referencia. Así que busca tu propósito, encuentra tu propósito y alinéate con tu propósito para realmente ser y conseguir todo aquello que quieres. 3. Falta de ambición para superar un nivel mediocre. ¡Wow! Este punto es muy importante. Yo, como muy bien sabéis, os he dicho muchas veces que yo antes vivía en piloto automático. Yo antes, bueno,
vivía, sobrevivía, no pensaba en... Era simplemente, bueno, un día más, un día más, un día más. Esto es no tener ambición de superar esas ganas de simplemente voy, trabajo, gano mis 1.000 euros y listo. Si tú no tienes ganas de superar esa ambición, o sea, si no tienes ambición de superar ese nivel mediocre, ese nivel normal de que todo el mundo está acostumbrado a vivir, del que, ostras, dices, 50 euros, gastarme 50 euros es caro. Ya, pero ¿sabes por qué es caro? Porque no estás ganando más. Si tú ganaras más, esos 50 euros no sería caro para ti. Entonces, tienes que tener una ambición de superar ese nivel de normalidad que todo el mundo está viviendo. Más del 95% de las personas viven simplemente en ese nivel normal, de normalidad, de hacer las cosas más bien como les digan, ¿no? Simplemente les dicen haz esto y haz esto y haz esto y ya está. No tienen, no aspiran a nada más. Simplemente a ir, trabajar, volver. Y yo no te digo que no trabajes en un trabajo, sí, pero busca esa mejor versión tuya, aunque sea en tu trabajo. Aspira a algo más. Si sabes que puedes ganar en vez de 1.200, 1.500 euros, lucha por ello. Eres capaz de eso. Eres muy capaz de eso, pero no quieres dar el paso porque no tienes esa ambición de superar ese nivel mediocre. Y eso es lo que puede ser esa falta, ese fracaso, ¿no? Cuarto punto, educación insuficiente. Bueno, aquí explica un poco que es importante tener al menos conocimiento, ¿no? en una materia, pero ya no tan importante, no es tan importante el conocimiento, sino el saber aplicar ese conocimiento. Esto lo destaca un montón en este punto. ¿Por qué? Porque por mucho conocimiento que tú tengas, pero no empleas ese conocimiento en algo que te vaya a dar o económicamente o te vaya a hacer sentir feliz a ti, no tiene sentido. Por mucho conocimiento que tú tengas, si tú ese conocimiento no lo empleas, no haces uso de ese conocimiento es en vano. Es como si tú tienes 1.000.000 de euros en el banco, pero no estás haciendo nada con ese dinero. No tiene sentido, ¿no? ¿Te puedes llamar rico? No, porque no está circulando ese dinero, no te estás yendo de viajes, no te estás viviendo experiencias, no, entonces no te puedes considerar rico, aunque por tener 1.000.000 de dólares o euros en el banco, ¿no? Entonces, esto es lo que hace referencia a que es importante tener ese conocimiento, esa educación, pero es mucho más importante saber emplearla en el sitio correcto. Punto número 5. Falta de autodisciplina. ¡Wow! Uno debe controlar todas las cualidades negativas. Esto es algo que hace mucho hincapié en el libro de Piense y hágase rico, porque este libro puede que una de las finalidades sea enriquecerse, porque, bueno, al final el dinero es algo que te va a dar capacidad de vivir experiencias diferentes, ¿no? Pero realmente habla más del pensamiento, por eso empieza por piense y hágase rico, no hazte rico y empieza a pensar, no, es piensa y hágase rico. Entonces, te invita mucho a pensar, a entender cómo funciona el pensamiento. Y por eso te comenta que el quinto punto es la falta de autodisciplina, porque uno debe controlar las cualidades negativas. ¿Qué significa esto? Que tú, ante cualquier situación, las situaciones simplemente son cualquier cosa que te ocurra en el exterior, en el día a día. Pero tú tienes esa capacidad, esa cualidad de decidir qué pensamiento quieres que sea el que entre en tu cabeza. ¿Qué pensamiento quieres que empiece, ¿no? Esa emoción, ese resultado, esa acción y ese resultado, perdón. Entonces, es muy importante entender que debes controlar esas cualidades negativas tuyas. ¿Y cuáles son esas cualidades negativas? Pues enfadarte, chillar, pegar, cabrearte, bueno, este tipo de situaciones, porque si tú no tienes esa autodisciplina, si tú no eres capaz de controlarte a ti mismo ante ciertas situaciones, ¿cómo lo vas a hacer? Ya sea con tu negocio, ya sea con tu futura vida, ya sea con tu pareja, ya sea con tu hijo, ya sea con lo que sea. Primero te tienes que controlar a ti para después empezar a controlar a otras personas, ¿no? Pone, si no logra conquistar su ego le conquistará a él. ¡Wow! Una frase muy potente. Punto número 6. Mala salud. Importante. Importante y yo lo he empezado a entender desde hace 2 años más o menos, que son los 2 años que llevo practicando deporte casi a diario, si no te diría a diario,
y es tener una buena salud. Esto mejora muchísimo la autodisciplina, mejora muchísimo la autoconfianza, mejora muchísimo tu físico, mejora muchísimo tu salud. Esto quiere decir el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, comer bien, tener un estilo de vida saludable, no beber alcohol, no tomar drogas, obviamente, no fumar, tener un sueño adecuado por las noches. Entonces, es muy importante porque puede ser una de las consecuencias, una de las causas, perdón, del fracaso, que el fracaso sea la consecuencia, ¿no? Así que algo a tener muy en cuenta. Que sí, hay gente que es multimillonaria, hay gente que vive una vida increíble y, pues bueno, puede que sea obesa, puede que fume, puede que beba, pero siempre son poca esa gente, ¿no? Es mucha más las personas que visten bien, tienen buen cuerpo, tienen buen físico, tienen buena salud, las que son más bien más exitosas, ¿no? Podemos decir. Punto número 7. Influencias ambientales desfavorables durante la infancia. Esto, resumido, es el entorno. Influencias negativas en el entorno. Como ya sabéis, porque lo he repetido en muchos de los vídeos, y si no lo sabes, suscríbete porque subo vídeos 3 veces a la semana sobre este tipo de contenido que seguro que te está gustando. Esto es la primera vez que lo hago, pero me pareció muy interesante, así que por eso te lo he traído en este vídeo. Influencias ambientales negativas. El entorno. El entorno es una de las causas que muchas veces perjudica o influye en la persona. Entonces, si tú vives en un entorno que las cosas no se hacen de la forma adecuada, se hacen de una forma que, bueno, pues imagínate que hay delincuencia, que todos son empleados, podemos decir, todos son clase baja, pues tú ahí es como que estás influenciado por ese entorno y puede ser realmente difícil prosperar en ese entorno. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiarte de ese entorno. ¿Por qué? Porque tú una vez te cambias, dejas de estar influenciado de ese entorno y empiezas a influenciarte del entorno que tú elijas. Y entonces, cuando te empiezas a influenciar del entorno que tú elijas, en tus 5 sentidos empiezan a entrar ideas, pensamientos de otra gente que sí está teniendo los resultados que tú quieres tener. Y si esa gente está teniendo los resultados es porque está constantemente hablando o estás viendo qué es lo que está haciendo esas personas. Entonces tú inconscientemente empezarás a hacer ese tipo de acciones, de actuaciones, y realmente es lo que te va a llevar al camino exitoso, ¿no? Y no te va a llevar al fracaso. Punto número 8. Aplazamiento. Aplazamiento es como dejar las cosas de lado, ¿no? Dejar las cosas de lado, no hacerlo ahora, voy a hacerlo mañana. Y pone, es una de las causas más comunes del fracaso. ¿Por qué? Porque muchas veces crees que no estás preparado. Muchas veces crees que tiene que llegar el momento perfecto. Muchas veces crees que el mes que viene es cuando va a llegar realmente el momento de decir, venga, voy a dar el paso. O crees que hoy no es el momento de invertir en tal, voy a invertir el año que viene. O crees que hoy no voy a comprarme este coche porque el año que viene mejor me lo compro. Y siempre vas dejando de lado estas cosas, vas aplazándolas, 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 o nunca voy a empezar este proyecto que tanto tengo en mente. Y siempre buscas excusas. Siempre buscas excusas para no hacerlo y siempre crees que dentro de un mes estarás más preparado. Y no es así. Nunca vas a estar preparado. Hasta que tú no te enfrentes a los problemas, a las situaciones, a las oportunidades del día a día, de esa cosa que quieras empezar, nunca vas a estar preparado. La experiencia es lo que te prepara. La acción es lo que te prepara. Eso sí te prepara. Pero esperar es estar sentado, ya sea ver vídeos, ya sea estudiar más, no te prepara. No te prepara para nada. Yo estoy muy agradecido de haber encontrado este libro y muchos más y haberlos leído, pero no por la lectura que he hecho, sino por haber empleado esta lectura en mi día a día, por haber empezado a experimentar todo lo que leo aquí en este libro y experimentarlo en mi día a día, ponerlo en práctica. Si yo no pongo esto en práctica, a mí no me sirve para nada leer esto. Es un conocimiento que yo no aplico en el día a día. Si yo no aplico este conocimiento en el día a día, no me sirve absolutamente para nada. Punto número 9. Falta de perseverancia. Y este lo marqué con un boli fuerte, porque me pareció muy interesante y te lo voy a leer entero. La mayoría somos buenos en empezar, pero no servimos para terminar todo aquello que iniciamos. La persona que adopta la persistencia como su consigna descubre que, al final, el fracaso se cansa de perseguirlo y desaparece.
El fracaso no puede lidiar con la perseverancia. La perseverancia es continuidad, es tenerte siempre ahí en batalla, es mantenerte firme, es no dejarlo de lado. Eso es la perseverancia. Y mucha gente ante la primera de cambio dice, no, esto no es para mí, me voy. Esto no es para mí, lo dejo. Esto no me va a hacer nada, lo dejo. Pero si es realmente lo que has empezado, porque realmente lo quieres, te estás dejando llevar por el momento, por el problema, por la dificultad que estás teniendo en ese momento y por eso lo estás dejando. En lugar de dar un pequeño pasito más para realmente superar ese problema y llegar a un siguiente nivel. No recuerdo si era, sí, es en el libro de Piensa y ser rico, explica cómo hubo una persona que encontró una mina de oro, empezó a comprar máquinas para intentar buscar oro y entonces empezó a picar con esas máquinas, estuvo mucho tiempo, no encontró nada y dijo, lo dejo, no quiero más. Y entonces vendió las máquinas y todo, la información y todo, se la ofreció a una persona. Y esa persona dijo, venga, vale, va, lo compro. Cogió todo, fue a un experto de minas de oro y le dijo, oye, mira, pasa esto, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Y dijo, vale, pues vamos a hacer esto, esto y esto. Y empezaron y se dieron cuenta de que a la mínima que empezaron, encontraron oro. Y explica cómo la primera persona, que ahora no recuerdo el nombre, que compró todas las máquinas, no tuvo esa persistencia de continuar y de intentar buscar en toda la mina qué es realmente si había algo o no. Entonces él lo dejó de lado y dijo, da igual, lo dejo hasta aquí, y fue la otra persona la que sí tuvo esa persistencia, ¿no? de seguir hacia adelante y encontrarlo. Entonces, no pierdas la persistencia, la perseverancia, no pierdas la perseverancia, sigue hacia adelante, continúa con lo que quieres, porque si es lo que quieres, es lo que realmente te va a hacer feliz y te va a llevar a tener todo lo que quieras, ¿no? Otro punto muy importante, el punto número 10, personalidad negativa. Aquí influye mucho lo que os he comentado antes del pensamiento. ¿Qué es la personalidad negativa? La personalidad negativa es una persona que constantemente tiene pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes constantemente pensamientos negativos, la emoción o el sentimiento que tienes en ti mismo es negativo. Porque un pensamiento negativo da un sentimiento negativo. Y este sentimiento negativo da acciones negativas. ¿Qué significa acciones negativas? Pues ya sea hablar mal a una persona, ya sea hacer las cosas de una forma no adecuada, ya sea hacer cualquier cosa, ¿no?, de una forma negativa, que negativa se refiere a, bueno, no adecuada para otras personas, o no correcta o no buena para otras personas, ni para él mismo. Así que tener una personalidad negativa es una de las causas de fracaso, porque la gente quiere personas buenas a su lado. Nadie quiere personas negativas, personas malas, personas que no hacen las cosas como toca, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, no tener una personalidad negativa. Punto número 11. Falta de control de los impulsos sexuales. Wow, esto te chocará un poco, yo creo, porque a mí la primera vez que lo leí me chocó. Pone, la energía sexual es el estímulo más poderoso que mueve a las personas a la acción. Dado que es la más poderosa de las emociones, debe controlarse mediante la transmutación y canalizarse por otros medios. Aquí Napoleón Hill explica, hay un capítulo especialmente para esto, sobre la transmutación sexual y explica que uno de los, como aquí muy bien habla, una de las energías, una de las emociones más poderosas es la energía sexual, otra puede ser el amor y otra es la fe. Estas son las tres energías como más potentes. Entonces, lo que explica es que tienes que poder controlar tus deseos sexuales, principalmente tu energía sexual, porque, y más que controlar, es poder conducir esa energía realmente hacia donde tú quieres, hacia tu proyecto, hacia tu emprendimiento, hacia lo que sea. También hacia el amor de tu pareja, si es el caso de que tengas pareja. Pero es principalmente reconducir esa energía, porque esa energía te puede dar mucha claridad a la hora de tener ideas, de tener ciertas acciones que pueden ser favorables para tu emprendimiento, tu negocio, lo que sea, ¿no? Entonces, muy importante ese control del impulso sexual. Punto número 12. Deseo incontrolable de conseguir algo a cambio de nada. Muy importante, no puedes dar nada y querer recibirlo todo. No es viable, no es viable. Tú tienes que dar para poder recibir. Y esto
es con todo. Tú tienes que dar amor para poder recibir amor. Tú tienes que dar abrazos para poder recibir abrazos. Tú tienes que dar palabras bonitas para poder recibir palabras bonitas. Tú tienes que dar dinero para poder recibir dinero. Tú tienes que dar hechos para poder recibir hechos. Tú tienes que dar un vídeo para poder recibir que alguien te deje, por ejemplo, un buen comentario. Así que te invito a que me dejes un buen comentario en este vídeo porque yo lo estoy dando todo aquí contigo. Así que es muy importante no esperar, no dar nada y esperar algo a cambio, ¿no? Es justo lo contrario. Tienes que dar sin esperar nada a cambio. Y después ya las cosas van viniendo poco a poco. 13. Falta de un poder de decisión bien definido. Un capítulo especialmente está dedicado a la decisión. Y lo más importante de ese capítulo explica que es muy importante tomar decisiones rápidas y claras y después ya, si es el caso, se van modificando poco a poco. Pero decisiones rápidas y claras. ¿Qué significa esto? Tú no puedes que te den una opción y tú estar, pues no sé, voy a pensármelo. No, decisiones rápidas y claras. Ahí es donde realmente se demuestra tu confianza en ti, tu seguridad, tus ganas de... también tu conocimiento, ¿no? Porque cuanto más conocimiento tengas, tú más capacidad de tomar decisiones rápidas tienes. Pero es muy importante el poder de decisiones bien definido, o sea, tomar las decisiones rápidas y claras. No dejar para otro momento, no aplazamiento. Recordad que es uno de los puntos, el 8, el aplazamiento. No aplaces para nada. Punto número 14. Uno o más de los 6 miedos básicos. Muy importante. Estos miedos siempre están. Siempre están, siempre salen. No me los sé todos, pero es miedo a la crítica, miedo a la muerte, miedo a la salud, miedo al dinero, miedo a la pobreza en este caso, miedo a... No recuerdo los últimos 3, pero estos miedos siempre están. ¿Sabes qué pasa? Que tú eres el que va creciendo, tú eres el que se va haciendo más fuerte, más grande que estos miedos. Entonces, los miedos siempre van a estar a diferente escala, a diferente medida, siempre van a estar, siempre van a aparecer y siempre te van a confrontar. Pero ahí es donde tú te demuestras a ti mismo qué tan grande, qué tan trabajado estás en ti, ¿no? En tu interior. Porque cuando a ti te viene un problema, una situación, una oportunidad, tú empiezas a sentir miedo. Pero cuando tú puedes controlar ese miedo, tú empiezas a intentar ser más grande que el miedo, ahí es donde empiezas a dar esos pasos. Y una vez das ese paso, tú superas ese miedo. La cosa es, mañana, cuando tengas otro problema y haya otro miedo, ¿qué es lo que vas a hacer? A lo mejor ese miedo es más grande que tú, porque los miedos siempre van a estar. Pero ahí es de nuevo donde te tienes que demostrar a ti mismo, que enfrentar contra ti mismo y decir, este miedo no me va a parar, este miedo va a ser el que me va a llevar al siguiente nivel. Y entonces tirar hacia adelante y luchar contra ese miedo. Dejar de lado esos miedos básicos, dejarlos de lado. 15. Punto número 15. Selección desacertada de la pareja. ¡Wow! La pareja es una persona muy importante, la que está a tu lado, porque realmente es la persona que más tiempo pasa contigo, si es que tienes una pareja y vives con ella, ¿no? La persona con la que te acuestas y te despiertas es muy importante porque al final influye mucho en tus pensamientos. Y como muy bien te he dicho, este libro no habla solo de riqueza, sino cómo conseguir esa riqueza. Es decir, qué es lo que tienes que hacer para poder conseguir esta riqueza. Y no solo riqueza monetaria, sino riqueza integral. Y el pensamiento, los pensamientos dominantes es una de las partes más importantes que tienes que tener en cuenta, que tu pensamiento dominante es el que realmente crea tu realidad. Entonces, dependiendo de lo que pienses constantemente, es lo que realmente vas a obtener en un futuro esos resultados, ¿no? Y si tus pensamientos van a ser que tu pareja te dice, ay, ya, déjalo, no lo intentes, ay, ya, no vuelvas a intentarlo, ay, pero esto no te va a salir bien. Claro, ¿qué está recibiendo tu mente subconsciente en este caso? Está recibiendo esos impulsos de no lo vas a conseguir, no lo vas a hacer, no vas a poder, no eres capaz. Esto es lo que yo me repetía antes. Pero en cambio, si tú tienes a otra persona que también te lo repite, es el doble de mal, ¿no? Digamos. Entonces, la persona que tienes al lado tiene que ser muy... Tienes que congeniar muy bien, ¿no? En ese sentido.
Y esto a mí lo que me ocurrió es que al principio, pues bueno, yo sí empecé en el mundo del desarrollo personal, mi pareja estaba un poco más de lado, ¿no? Me veía a mí cómo avanzar, pero ella se quedaba un poco más atrás, digamos, porque no iba a eventos, no leía libros, no. Pero poco a poco empezó a ver, mediante el ejemplo de verme a mí, cómo me sentía, cómo iba creciendo, digamos, cómo iba desarrollándome. Dijo, oye, pues voy a seguir, ¿no? Voy a seguirle. Y ahí es donde poco a poco ella también se adentró en el mundo. Pero sí tuvimos esos momentos de, oye, mi amor, que yo me apetece quedarme aquí y adelantar algunas cosas, que no digo que sea bueno por mi parte, pero me apetecía en ese momento quedarme a adelantar y ella, ay, pero ¿y no pasamos tiempo juntos y no sé qué y no sé cuánto? Y dices, ostras, me está sacando de mi propósito, ¿no? Me está quitando de querer hacer lo que... Pero eso poco a poco va cambiando si es que tú también influyes de una forma positiva en esa pareja y no simplemente influyes de esa forma negativa, ¿no? Y no sé cuánto está durando el vídeo, pero creo que puede quedar muy largo. Así que voy a dejarlo aquí y si te ha gustado este vídeo y ahí te has quedado hasta aquí porque te ha parecido interesante todo el contenido que hemos ido diciendo de estos 30 puntos, que son 30, quedan 15 y solo hemos visto la mitad, te voy a pedir que te dejes un like o un comentario de sigue, queremos los otros 30 puntos, los otros 15 puntos, queremos llegar hasta el final para poder hacer una segunda parte. La verdad que mi intención era hacerlo todo en un vídeo, pero he visto que se va a quedar muy largo y a lo mejor no te cansas, ¿no? Entonces prefiero hacerlo también cómodo para ti. Mírate este primer vídeo. Si te gusta, dale like, déjate un comentario, suscríbete y dependiendo de los likes que haya, pues también me animaré yo también a hacer una segunda parte. Pero diría que por mí sí va a haber compromiso, no va a haber aplazamiento, sí va a haber constancia para hacer este segundo vídeo y traértelo aquí en este canal. Así que, si no me conoces, soy Chris de Vence tu comodidad. También me puedes seguir en Instagram y ahí también ver mi día a día. Esto lo compartí en Instagram, que me voló la cabeza cuando lo leí hace un par de días. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Dale like para poder hacer la segunda parte. ¡Adiós!